Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga una vez más. Pues los encontramos nuevamente para compartir la palabra de Dios y estamos dando este mensaje porque vamos a hablar de unas cosas, ¿verdad? Siempre de la palabra de Dios, porque estamos viendo hoy en día como son los últimos días que la palabra de Dios anuncia. Se están viendo muchas cosas, lo que es en el Evangelio, en las predicaciones, enseñanzas de pastores, de evangelistas, de predicadores, ¿verdad? Se están viendo cosas de que a veces no van de acuerdo a la palabra, no van de acuerdo al mensaje que Jesucristo predicó. ¿Por qué? Porque a veces se dicen cosas y de algo que tú digas, de algo que tú menciones, de allí muchas veces han salido esas doctrinas de hombre, esas falsas doctrinas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo ahorita, vamos a poner una grabación. Nosotros no mencionamos nombres de personas, no nos mostramos en imágenes. Bien pudiéramos, pero nosotros no estamos para eso, porque tampoco no es que venimos a criticar, sino que solamente alertar a muchos hermanos, a aquellos que entienden de la palabra de Dios, para que estén alerta a este tipo de personas, porque de allí es donde comienzan esas falsas doctrinas. Entonces, nosotros, eso es lo que no queremos. Eso es lo que estamos defendiendo la palabra de Dios, estamos defendiendo el Evangelio, estamos defendiendo ese mensaje que Jesucristo nos dejó que anunciáramos. ¿Por qué? Porque acuérdense que tal vez de un versículo pequeño sale una doctrina, como decir de Hechos 2:38, de ahí han sacado una doctrina, y es una doctrina que ha crecido, es una doctrina de hombre, es una doctrina falsa. Entonces, y eso es lo que nosotros queremos, defendiendo el Evangelio. Entonces, vamos a escuchar ahorita esa grabación. Después escucharemos ya la lectura en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Vamos a comenzar ahorita a escuchar esa grabación para que usted lo busque en su Biblia y haga las conclusiones. Oiga muy bien esta grabación. Ni la Biblia siquiera. Engañó a Jesús, no te va a engañar a ti que no oras ni nada. Engañó a Jesús, no te va a engañar a ti que apenas te conectas a este vivo y ya crees que lo sabes todo. Engañó a Jesús, no te va a engañar a ti que te la pasas viendo TikTok todo el día. Están escuchando que este predicador dice que el diablo engañó a Jesús. Se los voy a volver a repetir. Y ya van a ver. Ya. Yo escribiendo, no lees ni la Biblia siquiera. Engañó a Jesús, no te va a engañar a ti que no oras ni nada. Engañó a Jesús, no te va a engañar a ti que apenas te conectas a este vivo y ya crees que lo sabes todo. Engañó a Jesús, no te va a engañar a ti que te la pasas viendo TikTok. ¿Están escuchando? Y la realidad que él dice, que crees que te la sabes toda. Nadie se sabe toda la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es tan inmensa, pero también tan preciosa, pero nadie la sabemos toda. Que la entendamos puede ser una cosa, pero que la sepamos, no. Entonces, aunque él está hablando de eso, pues si ni él entiende, porque está diciendo que el enemigo, que el diablo engañó a Jesús. Yo no he encontrado en la palabra de Dios donde diga que el diablo engañó a Jesús. Lo que he encontrado es que el diablo tentó a Jesús. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora en la palabra de Dios, en labios de mi esposa. Y escuchemos y oiga bien la palabra de Dios, y de ahí usted escríbanos en los comentarios lo que usted opina de esta enseñanza. Escuchemos. Que Dios les bendiga a todos, que la paz de Dios esté con ustedes.
queremos compartirles la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice mi esposo, hacerles unas aclaraciones. Vamos a leer en San Mateos capítulo 4, lo vamos a leer desde el 1 al 4. Y dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús dice, fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pues estamos viendo donde el enemigo tentó a Jesús. Y si seguimos la lectura, estamos viendo también de que fue tentaciones que Jesús tuvo por el diablo. Entonces, si leemos otro versículo, podemos leer otro versículo y vamos a encontrar en el mismo capítulo, y vamos a encontrar que fue tentaciones, así como le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan, tentándolo para ver si Jesús caía en esa trampa que el enemigo le estaba poniendo. Pero Jesús vino y le respondió con la palabra de Dios, pero con la palabra de Dios verdadera, no con esa palabra de Dios que a veces muchos predican, porque yo no he encontrado en la palabra de Dios, en la Biblia, donde el diablo haya engañado a Jesús. Entonces, muchas personas pueden escuchar este mensaje de este predicador. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos van a creer y van a evangelizar o hablan de la palabra de Dios con cualquier persona, con un pariente, con un amigo, en alguna reunión que tengan familiar. Van a decir, no sé, que como el diablo engañó a Jesús. Y creo que a veces en reuniones o personas que nos encontramos saben mucho de la palabra de Dios. Entonces, hay que tener cuidado con esas enseñanzas, con esas predicaciones, porque, como les repito, de allí salen esas falsas doctrinas. Como le puedo decir, pues, mencionarles 2, 3, 4, por ejemplo, estos que le llaman Jesús solo o fe en Jesús, le dicen en algún lugar, como les repetí, de Hechos 2:38, de allí salió esa doctrina y se ha propagado. Y andan engañando a un montón de gente, que solo es Jesús y no existe Padre, no existe Espíritu Santo, que es lo mismo. Y en Juan, en todo el capítulo 14, le aclara totalmente que no es así. Y si es en primera de Juan 5:7 también, si gusta búsquelo, porque dice, 3 son los que dan testimonios en el cielo. 3, dice en primera de Juan 5:7. Entonces vemos que muchas doctrinas han salido solo por entender mal un versículo, porque lo han transversado y se lo han llevado a personas, y aquellas personas las engañan y les meten que es así, aunque no sea así. Por eso es que estamos haciendo esto nosotros, porque queremos rescatar, queremos que no salgan más doctrinas falsas, queremos de que haya una buena enseñanza. Nosotros no es que la sepamos toda por toda, no es que podamos explicar la palabra de Dios perfectamente, no, es que todos los seres humanos tenemos errores. Si el único que nunca tuvo error fue Jesús, cuando anduvo predicando la palabra. Sí podemos tener errores, pero tampoco, no errores en esta forma. ¿Por qué? Porque esta persona tiene muchas cosas que son muy fuera de lo que es la palabra de Dios. Estuve buscando un video que lo miré, lo escuché,
2 o 3 veces. Y esto que les voy a decir, se lo he escuchado solamente a 2 supuestos pastores. Es de que dicen, y esta misma persona lo dijo, y me lo dijo otro pastor allá en Cataluña, que los niños se van a condenar. Que los niños se van a condenar. Y yo estuve buscando el video de este pastor, y yo creo que lo ha bajado, porque no lo encontré, porque tiene muchos videos, pero él dice que los niños se van a condenar. Y ahí pongan sus comentarios, aquellos que crean eso, o aquellos que no crean eso, también pongan los comentarios. Pero aquel que ponga en el comentario que sí, que diga que sí, que los niños se van a condenar, búsquemelo en la palabra de Dios. Ahora, vamos a escuchar otras cosas que ustedes también ayúdenos si nosotros estamos mal. Ayúdenos. Vamos a poner la siguiente grabación y vamos a ver lo que dice este hermano. Oiga lo que dice. Eso es incomprensible, incomprensible. Dios es incomprensible. Escríbalo, ahí lo están escribiendo. Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Están escuchando. Y se lo vuelvo a repetir para que usted lo escuche. Si no lo escuchó bien, en este escúchelo bien. Para que vuelva a oírlo. Eso es incomprensible, incomprensible. Dios es incomprensible. Escríbalo, ahí lo están escribiendo. Dios es incomprensible. Dios es incomprensible. Usted dígame si Dios es incomprensible. O sea, que a Dios no le entendemos entonces. No le entendemos o no lo entendemos. Entonces, pero yo digo, entonces, si a Dios no le entendemos porque es incomprensible, y esta bendita palabra que los ha dejado, entonces quiere decir que este hermano no la entiende. Quiere decir que no entiende lo que Dios ha hecho. No entiende que Dios hizo pasar al pueblo de Israel el mar en seco. Y que no entiende eso. ¿Ah? Es incomprensible. No entiende lo que Dios ha hecho. No entiende lo que Dios los ha mostrado. No entiende lo que Dios hizo con su Hijo Jesucristo, que lo mandó a morir a la cruz del Calvario, a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. No lo entiende eso. Porque dije que es incomprensible. No está diciendo, no entiendo algunas cosas. No está diciendo eso. Es incomprensible porque no entiendo algunas cosas. No se especifica. Pues no, que lo dije que es incomprensible y lo repite varias veces. Por eso se lo repetí la grabación. Ahora, venimos a ver si es así o no es así. Por eso les digo, ayúdenos, pónganos en los comentarios, pero no me vaya a poner algo fuera del tema. Solamente queremos ver de que si en verdad Dios es incomprensible, que no lo entendemos, no lo comprendemos. Yo lo entiendo, yo entiendo lo que Dios quiere para mí. Yo entiendo lo que Dios quiere hacer en mi vida. Yo entiendo lo que Dios ha querido por todo el mundo. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. Y yo comprendo también a Dios por qué castiga a aquellas personas. Es que se entiende, se comprende lo que Dios hace. ¿Por qué no? Si Él nos dio ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de entendimiento, para que entendamos su palabra, para que entendamos lo que Él quiere hacer, para que entendamos lo que Él ha hecho. Quiere decir que no entiende cómo hizo el mundo,
no entiende cómo hizo la luz. Es incomprensible para él. Para él no hay luz, no hay sol, no hay luna, a lo mejor no hay comida, porque todo eso es por Dios. Es incomprensible cuando la palabra de Dios dice que si no es por su poder, no se menea una hoja de un árbol. No lo entiende. Eso no lo entiende. No, es incomprensible para él. Entonces, vamos a ver lo que les dije, que también lo dijo, que sí lo dijo, que los niños se van a condenar. Y vamos a ver los versículos en la santa palabra de Dios, a ver qué nos dice sobre esto. Veamos a ver, o escuchemos a mi esposa lo que dice la palabra de Dios sobre esto. Dice en San Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Escuche, estas dos cosas. Dice que vengan a mí, porque lo segundo, es el reino de los cielos. Ahora, sí, Dios puso eso o dijo eso porque nosotros tenemos que venir como un niño. ¿Por qué? Porque un niño es, digamos, humilde, tiene humildad, tiene sencillez. Si usted regaña a un niño, hasta le puede pegar. Él se va llorando por allá, pero al rato ahí viene ya contentito y todo, jugando y todo contigo. Que seamos humildes como un niño, que seamos sencillos como un niño. Por eso los puso en comparación, los comparó con un niño, la forma de que es un niño, que así tenemos que ser nosotros para llegar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué dice? Si los niños son así, ustedes serán así. Eso fue lo que quiso decir. ¿Por qué? Porque los niños, si mueren, pues los niños van al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es humilde, es sencillo, es inocente de muchas cosas, pues que él no sabe qué es pecado ni nada de eso. Entonces, ¿cómo estas personas se atreven a decir que los niños se van a condenar? Y como les digo, van dos personas que me lo dijeron, supuestos pastores, y lo afirman y contraafirman de que se van a condenar. ¿Y pero cómo es eso? Si la palabra de Dios lo está diciendo. Ahora, solamente quiero que mi esposa, en el encabezamiento de lo que es el versículo, que me lea qué dice, el encabezamiento, nada más. A ver qué es lo que nos dijo en el título, como le podemos llamar muchos. A ver qué es lo que nos dice, qué es lo de entender. Jesús recibe y bendice a los niños. Jesús recibe y bendice a los niños. Dice que los bendice, pero si fuese que tienen la condenación, como dicen, ganada, no los hubiera bendecido, los hubiera maldecido. ¿Por qué? Porque si no tenían salvación, ¿para qué los iba a bendecir? Entonces, estas personas, para mí, están muy mal, porque se los estamos comprobando con la palabra de Dios. Y se los estamos comprobando donde Jesús dijo, no fue ni Pedro, ni Juan, ni Moisés, ni Elías. Fue el mismo Jesús, aquel que murió en la cruz de Calvario por ti y por mí. Ese mismo Jesús fue el que dijo eso. Y hay otro versículo, sé que no solo es ese, sé que en los 3 evangelios los dice. ¿Qué dice también en Lucas? O Marcos. En Marcos. En los 3 evangelios le habla. Marcos 10 dice, 10:14 dice, viéndolos Jesús, dice, viéndolos a los niños, ¿verdad? Viéndolos Jesús, dice, se indignó y les dijo, dejad a mí y no se los impidáis, porque
de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, dice, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos y los bendecía. Bueno, para corregir, oiga lo que dice primero, que tomó a los niños, los bendijo y dijo también otra vez que está el reino de los niños. Pero para corregir algo que mi esposa tal vez no lo dijo bien, lo corrijo, ¿verdad? Donde dijo que los quedó viendo, fue que quedó viendo, en este caso creo que fue a los discípulos o a la multitud que estaba allí, que no le pareció de que, sí, a los discípulos, que no quería de que agarrara a los niños, que los tocara. Entonces a ellos fue que los quedó viendo así, como dicen, de reojo, o así algo como molesto, ¿verdad? Entonces, para corregir eso, para que después no nos ataquen, ¿verdad? Con los comentarios. Entonces corregimos eso, que lo lea y ya se los corregí, bueno, pero que lo vuelva a leer y hasta allí, ¿verdad? Bueno, sí, se los leo, ¿verdad? Dice ahí siempre, ¿verdad? En San siempre Marcos, la misma lectura. Capítulo 10, ¿verdad? El versículo 13, que quizás no se los leí todos, ¿verdad? Y dice, les presentaban, dice, niños para que los tocase, y los discípulos reprendían, dice, a los que le presentaban, ¿verdad? Ahí quizás era que los padres llevaban a los niños a Jesús. Pero al principio que leíste, al principio, cuando comenzaste la lectura. Y les presentaban, dicen, niños, para que los tocase, y los discípulos reprendían, dice, a los que los presentaban. Entonces, como que los discípulos como que no estaban de acuerdo que con los niños, que entonces Jesús, por eso fue que usó esa palabra y le dijo, deja que los niños vengan, que vengan los niños a mí, que vengan, porque el tal es el reino de los cielos. Los niños, cuando mueren, cuando fallecen de una edad de 13, 12 años para abajo hasta 0, definitivamente va al paraíso, va al cielo, definitivamente. Así que no los andemos inventando. Y también aparece también en Lucas más. También aparece en Lucas. Es que es que eso lo vamos a leer para que miren y para que se den cuenta que estas personas están mal, enseñando malas doctrinas. No están bien. Sí, el hermano, no digo que no, el hermano sí, sabe bastante, enseña muy bien, no digo que no, muy bien, pero tiene cosas que corregir y que aceptarlas, que no es así. Porque él dice porque habla mucho de algunos pastores que dicen cosas así como las que dice él. Pero habla de aquel, pero él no se echa de ver, como que mira la paja que está en el ojo de aquel y no mira la viga que está en su propio ojo. Entonces, sigamos escuchando la palabra de Dios, que eso es bello. Dice en San Lucas, capítulo 18, versículo 15, dice, traían a Jesús, ¿verdad? Los niños para que los tocase. Lo cual, dice, viendo los discípulos, le reprendieron. Mas Jesús llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de tal es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Como un niño, o sea que tenemos que volverlos a ser como un niño. ¿Se están fijando? Que allí les comprueba la palabra definitivamente que los niños tienen la salvación. Qué lástima, porque sí, qué lástima no haber encontrado el video, porque les aseguro que ustedes no sé qué hubieran puesto en los comentarios, porque créanmelo, de seguro que sí lo dijo así, porque estaba hablando de la gran tribulación y del rapto de la iglesia, y dijo que los niños se iban a condenar. Pero así como se lo estoy diciendo yo, que los niños se iban a condenar, pues yo no lo he encontrado en la palabra de Dios. Si tú, mi hermano, lo has encontrado, pues
Me lo pones ahí en los comentarios y suficiente para creer lo que este hermano dijo. Que no lo creo, a lo mejor no lo voy a creer porque no lo va a encontrar usted, mi hermano, tampoco. Así que le hemos comprobado cómo se forman las malas doctrinas, cómo se forman esas malas enseñanzas. Otra cosa que les quiero decir, que nunca, ya desde ahora se los digo, si antes era bueno, hoy no, ya no hay que estar usando, como dijo mi esposa un día, filtros para estudiar la palabra de Dios, filtros para llevar un mensaje. No, mejor agarremos la santa palabra de Dios y de aquí saquemos la enseñanza, el mensaje que tú vas a dar. Porque lo mismo, se ponen a escribir libros y en los libros van cosas que no van de acuerdo a la Biblia, no que van de acuerdo a lo que el hombre piensa. Y por allí también viene aquello malo que puede dañar tu vida, puede dañar tu doctrina, puede dañar tu evangelio, puede dañar tu enseñanza, puede dañar lo que tú has creído de la palabra de Dios. Así que, hermanos, los despedimos siempre invitándonos para que se suscriban a este canal, para que compartan este video, para que pongan comentarios. Bueno, y aquí está mi esposa para que ella los salude, para despedirnos de este maravilloso y preciosa enseñanza. Bueno, entonces esperamos, ¿verdad?, de que pues esta palabra, ¿verdad?, que se les ha dado este día de hoy, o sea, pues la podamos poner en práctica, ¿verdad? Y como dicen, ¿verdad?, que la Biblia es la santa palabra de Dios y ahí es donde podemos comprender la verdad, ¿verdad? Y pues creo que ya mi esposo pues ha dicho, ¿verdad?, lo que se tenía que aclarar. Y bueno, pues que Dios les bendiga y que pues sea de mucha bendición para todos, y así como es de bendición para nosotros. Bendiciones y que tengan pues un buen día. Gracias, mis hermanos, y siempre pues diciéndoles que los seres humanos tenemos errores. Si algún error los miran a nosotros algún día, alguna palabra o algo, usted póngalo, usted corríjalo, que nosotros no los molestamos, no los enojamos, aún al contrario, los va a ayudar corrigiéndolos. No vayas a creer que nosotros somos de esos que los vamos a enojar y que vamos a empezar a atacar. No, los contentamos, los sentimos alegres. ¿Por qué? Porque eso los sirve como una ayuda a nosotros. Porque no somos perfectos, pero también hay que corregir. A veces las cosas a tiempo hay que corregirlas. Muchas veces se corrigen a distiempo. Pero no, mi hermano, tratemos de que la palabra de Dios vaya a tu corazón lo más precioso que tal vez tú piensas. Que Dios te bendiga, mi hermano, y hasta pronto. Volvemos de nuevo contigo. Saluditos para todos y deseándoles una hermosa bendición para todos mis hermanos y mis amigos también. Dios te bendiga, mi hermano. Dios les bendiga.